Nos, nos vamos uniendo a la clase de teoría del Estado. Vamos a ver lo que viene siendo el Estado del Derecho, sus principios, garantías y función jurídica. En lo que va de la clase, sabemos que lo que es el concepto de Estado del Derecho, pues es una noción que da fundamento a la teoría jurídica y política moderna. Su propósito nos da que es establecer que toda actuación del poder público debe estar sometida a la ley, lo que implica organización política fundada en normas jurídicas que previamente están establecidas, generales, públicas y aplicables a todo por igual. Mm. El origen en sí de esta idea puede rastrearse a las revoluciones liberales del siglo XVIII, donde en especial a la Revolución Francesa se da la alusión también a lo que viene siendo la Revolución Americana, que reacciona contra el absolutismo monárquico. En este contexto, sabemos que el Estado de Derecho se opuso a la idea de que el soberano era la ley, planteando en su lugar lo que viene siendo la cuestión de los gobernantes que estén sujetos a la ley. Em, el Estado de Derecho también nos representa una transformación radical del poder político que pues nos implica lo que viene siendo el poder que no es limitado, que es limitado que diga que no es ilimitado ni discrecional, sino que debe ejercerse en el marco de un sistema legal racional, impersonal y legítimo. Esta transformación es también jurídica y se trata de sustituir mediante la voluntad del príncipe por la primacia de la norma. Este, eh, con estos que hemos tocado, lo que queremos decir es que pues actualmente se mantiene o se hace nulo caso de estas cuestiones que pues lo que muchas veces nos pasa o lo que muchas veces ocurre en este tipo de cuestionamientos es que eh, se dan ciertos factores o ciertos cuestionamientos que pueden o no ayudar a la cuestión jurídica en cuanto a estas rúbricas, que en sí no queremos guiarnos por la cuestión anterior que se sometía, en cuanto a gobernancia y todo ese aspecto. Al contrario, actualmente se quiere dar o se da, cuestiones que nos den o nos autoricen a lo que vienen siendo ciertas normas. O sea, ya tratamos de erradicar el funcionamiento anterior que nos basábamos sobre, por así decirlo, los fundamentos o la cuestión de una sola persona, que en este caso, pues era un alego monárquico, que pues sabemos que no es del todo malo porque pues hubo grandes cambios o grandes ayudas en cuanto a lo que venía siendo pues la cuestión te podría decir, ¿cómo podemos explicar esto? De ayuda hacia el pueblo, o sea, a pesar de que, pues, el pueblo tuvo ciertos contratiempos contra la monarquía, también podemos decir que tuvo su momento que, pues, era algo benéfico. En una caja transparente. No, chiquita, con las citas moradas, sí, está arriba. Haz de cuenta, y está arriba. En este cuestionamiento podríamos decir que este modelo se basa pues en el principio de que las autoridades también deben de ocultar con base en facultades previamente establecidas y que los ciudadanos gozan de lo que viene siendo derechos y garantías que no pueden ser violados arbitrariamente. Sabemos que pues anteriormente los derechos o las cuestiones se daban más por el pensamiento de una sola persona, o sea, y en esa persona recaían ciertos objetividades como eh, que tal vez tenía la gracia del rey o cuestiones por el estilo, podríamos decir que actualmente pues no se basa en esto. O sea, ya sabemos que hay un voto popular para tomar las decisiones, hay leyes que nos rigen de una manera igualitaria, asimismo también hay cuestiones que marcan pautas en la ley pues para no tener altercados o cuestiones que beneficien a uno más que otro. Al contrario, o sea, que se tenga algo igualitario y que pues estos objetivos en sí no
agredan o dañen lo que viene siendo la particularidad, pues, se podría decir momentánea de todo eso. Dentro de estos, es importante subrayar también que el Estado de Derecho no solo es una estructura legal, sino un proyecto ético-político que implica valores como la justicia, la equidad, la transparencia, seguridad pública y el respeto a la dignidad humana. En este sentido, se conecta directamente con la democracia y los derechos humanos, en contraste con los regímenes autoritarios donde la ley es usada como instrumento de dominación. En el Estado de Derecho, la norma debe servir al ciudadano, garantizando lo que viene siendo su participación política, su protección frente al poder inclusión en la vida jurídica del país. Esta clase, pues, nos va a analizar también los principios fundamentales del Estado de Derecho, las garantías jurídicas que lo sustentan, su funcionalidad institucional y los desafíos que enfrentan en contextos donde la legalidad no se traduce en justicia efectiva. Comprender esto, pues sabemos que es esencial pues, para lo que viene siendo el fortalecimiento de la cultura democrática y la gobernanza constitucional. Pasaremos al principio de legalidad que nos da que todo ejercicio del poder debe estar sujeto a la ley. El principio de legalidad, en este caso, es la piedra angular del Estado del Derecho. Su esencia radica en todas las actuaciones del poder público, donde deben de estar fundadas y autorizadas por normas jurídicas previamente establecidas. O sea, simplemente en este caso ya no se puede dar o no se puede hacer de una manera meramente por lo que dicta una persona, ya en realidad tendría que estar fundamentada mediante la ley, tendría que tener ciertos percances, si se llegaran a citar ciertos hechos, y pues esto es muy importante por el mero hecho de que pues a veces se trata de tener una transparencia total y que pues nos ayude o nos beneficie por lo que vienen siendo las cuestiones de legalidad, que pues muchas de las veces eh, anteriormente, podríamos decir que no se situaban o no se daban de una forma, pues, fidedigna, porque, pues, imagínense que una persona, en este caso el rey, daba lo que era la autorización para la utilización de estos recursos y que si no era benéfico para él, desestimaba todo, se podrá decir, cuestionamiento en esta índole. Entonces, con estas cuestiones que actualmente, pues ya sabemos que la ley es la que rige 100% los estatutos de la población, no tenemos este tipo de mm, atercados que puedan afectar a lo que vienen siendo el cumplimiento de esta misma y podemos decir que tenemos una justicia y legalidad completa en todo esto. Eh, con esta cuestión también pasamos a que nadie, ni siquiera el jefe del Estado, puede actuar por encima o al margen de la ley. Esta exigencia de legalidad garantiza que las normas que rigen la vida social no sean arbitrarias ni retroactivas. En otras palabras, el ciudadano debe de prever lo que vienen siendo las consecuencias jurídicas de sus actos y confiar en que no será sancionado por conductas que no estén claramente prohibidas por el orden jurídico. Que anteriormente muchas veces era lo que se temía en este tipo de regimientos, que era el miedo a, por así decirlo, ser juzgado injustamente. Se cometieron muchos atercados de este estilo a lo largo de la historia por el mero hecho de que pues se pensaba o se daba que la palabra de una persona valía más que lo que venía siendo la ley. O sea, la ley meramente estaba a veces de adorno y meramente era tomada en cuenta. Si esto era pues factible para lo que venía siendo la parte política, por así decirlo, se tomaba en cuenta. Y si esta parte no era factible o no era de un buen interés para ellos, pues simplemente se desechaban o se desestimaban todas los alegatos y demás. Que pues actualmente sabemos que es imposible dar más beneficio a una persona que a la misma ley. Después de esto, este, sabemos que pues la legalidad es también una fuente de seguridad jurídica, ya que proporciona un marco estable y conocido para la conducta social. La ley, de ser
instrumento de sorpresa o de precisión, se convierte en una guía para la convivencia ordenada. El principio de legalidad limita la discreción de las autoridades, obligándolas a actuar dentro del marco de sus atribuciones. Cualquier exceso o abuso puede ser impugnado ante los tribunales, así que el poder deja de ser personal y se convierte en impersonal y normal. En materia penal, el principio de legalidad adquiere su expresión más estricta, nullum crimen, nulla poemis sine legem, es decir, ningún delito ni pena sin ley previa. Este principio protege al individuo frente a las persecuciones arbitrarias y obliga al legislador a tipificar claramente las conductas sancionables. En la administración pública también nos implica que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite, a diferencia del ciudadano que puede hacer todo lo que no esté prohibido en la ley. La autoridad solo puede actuar como una norma que lo habilite expresamente. Quiere decir que si tú haces todo de manera correcta, o más bien estás en un contexto que puedes ser libre y hacer todo lo que tú quieres hacer, sin embargo, que no esté fuera de lo que vienen siendo los estatutos legales. ¿Qué quiere decir que no esté fuera de los estatutos legales? Que no sobrepase lo que vienen siendo las cuestiones jurídicas y meramente que se tenga un contexto en el que tú puedas tener uso de estas si se llegara por arbitrariedades ambiguas a romper este tipo de cuestiones. O sea, muchas veces podemos poner de ejemplo la ley de tránsito. Tal vez tú manejes de una manera correcta, sin embargo, estas pueden tener o se puedan abstener ciertos parámetros que pueden sancionarte, no sé, por ejemplo, si vas hablando por teléfono, sabemos que es obvio que te van a sancionar de una manera, pues no muy brutal, pero sí de una manera que afecte tal vez tus intereses económicos. ¿Por qué intereses económicos en este caso? Una multa tal vez pueda que sea barata o pueda que sea cara, entonces no sabes en sí si la cuestión o el cuestionamiento en sí, en esa índole, puede dar entrada a ciertos factores que ayuden a cumplir la ley. O sea, en este estado, quien quiera tener una multa de tránsito que son algo costosas, entonces se trata de manejar o se trata de hacer que estos cuestionamientos en sí sean respetados y fundamentados bajo la ley. No te pueden simplemente por ganas del tránsito ir a parar y decir, oye, es que tienes una multa, porque tienes que comprobar el por qué tienes una multa. Te pasaste un rojo, estacionaste en una zona equivocada, este, tal vez diste una vuelta en donde no era permitido. ¿Qué otras cuestiones pueden unirse a esta cuestión? Puede tal vez haber un error en cuanto a este tipo de cuestiones también, obviamente. Muchas de las veces se han dado cuestiones que pues han impartido o se han hecho a través de por así decirlo, ignorancia. ¿Por qué? Porque tal vez estén proclamando alguna multa o cuestión que pueda alegar algún desacato a la autoridad. Sin embargo, tienes que demostrar que se ha hecho de esta manera. ¿Por qué? Porque no simplemente puedes ir con una persona y decirle que tiene una multa por el mero hecho de que pues en sí no le demuestras el porqué de estas cuestiones. Entonces, cuando pasan ese tipo de cuestionamientos, también hay que tener mucho al margen, ¿no? Hay que tener muy, muy detallado el por qué se cometió el error, el por qué pasó todo esto y también, pues puede que haya implicaciones en materia tributaria, que ya que el Estado solo puede imponer impuestos cuando una ley lo autoriza, este principio protege la propiedad de los ciudadanos y garantiza un sistema fiscal justo y transparente. El principio de legalidad también nos refuerza que la confianza en las instituciones eh, nos da que la ley se aplica pues de una forma pareja, previsible y respetuosa de los derechos. Los ciudadanos tienen más incentivos para cumplir, participar en la vida pública y es por lo tanto un pilar indispensable de contrato social democrático. Sabemos
que el principio de separación de poderes será el siguiente tema que vamos a tocar. Y el principio de separación de poderes en todo esto es muy importante por el hecho de que muchas veces eh, podemos decir que el separar o el no tener mezclados ciertos asuntos que a final de cuentas dan lo que viene siendo un mismo resultado, pero que te tienen que hacer de una manera ordenada y tipificada bajo la ley, nos puede ayudar a estas cuestiones. Eh, Después de esto pasamos a la separación de poderes, que pues eh, nos da que el principio de separación de poderes es un pilar esencial en el Estado del Derecho. Fue formulado de manera clásica por Montesquieu, el espíritu de las leyes en 1748, como respuesta de los excesos del absolutismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una época en que la ley era en sí em, meramente regida bajo algo y que no había como que otro parámetro para tomar lo que venían siendo en cuenta ciertos instintos en todo esto. Entonces, cuando sucedieron estos sucesos o cuando se vio afectado esto, podemos decir que cambió lo que venían siendo ciertos estatutos y también cambió lo que venían siendo ciertas cuestiones que arraigaban lo que venía siendo el poder y que finalmente con estos entornos o con estas cuestiones podemos decir que se cambió o se dio un nuevo aire o giro a estos entornos y que por ende, a partir de aquí, podemos decir que, este, que el tener o el hacer ciertos cuestionamientos o ciertas aversiones en todo esto nos da que actualmente este, tu objetivo es evitar lo que viene siendo la concentración del poder y garantizar el equilibrio institucional mediante lo que viene siendo la distribución funcional de las tareas estatales. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el poder se concentra como tal en en un solo orden, por así decirlo, se concentra en varios régimen y estos ayudan a proseguir o al hacer ciertos usos benéficos para lo que viene siendo la ley, que pues es muy importante también el siempre estar de acuerdo o siempre estar en concordancia con lo que vienen siendo ciertas especificaciones, que pues a final de cuentas es de una manera muy buena el tener ambos, por así decirlo, eh, estimados y que pues a final de cuentas, con todo esto, lo que se quiere dar o lo que se quiere hacer es que se tenga o se obtengan ciertos factores de ayuda pues para cumplir la ley. Y que pues más que nada es importante por el hecho de que pues, muchas veces también podemos tener ciertas complejidades o ciertas cuestiones que no nos ayuden a tener una eficacia en cuanto a materia y demás. Y pues con esto, este, pasamos a lo que viene siendo, este, em, que pues lo que viene siendo, según este principio, es que el poder del Estado se divide en tres ramas: el poder legislativo, encargado de elaborar las leyes; el poder ejecutivo, responsable de ejecutar y aplicar las normas; y el poder judicial, que resuelve conflictos y controla la legalidad de los actos privados. La división no implica un aislamiento entre los poderes, que debe existir un sistema de controles y contrapesos, el check and balances. Este, el check and balance, que impida que uno de ellos se imponga sobre otro. Por ejemplo, el legislativo controla al ejecutivo mediante la aprobación del presupuesto y el judicial puede anular leyes contrarias a la Constitución. Esta dinámica de control mutuo es lo que diferencia una democracia de un régimen autoritario, donde el poder se concentra en una sola persona o institución, mientras que lo que viene siendo un conjunto de autoridades hace lo que viene siendo la legalidad al uso de la ley. Este, la división no implica aislamiento en sí, este, en todo esto, o sea, al contrario,
según el principio del poder del Estado, también nos da una dinámica de control mutuo y a partir de esto también nos da lo que viene siendo la separación de poderes, que también garantiza una mayor especialización y eficacia. El legislativo representa la pluralidad social y este, la pluralidad social y depende de un sometimiento a la Constitución, que nos da un autoritarismo por parte de la ley como su máximo exponente o su máxima ayuda en este caso. Y que pues por ende nos da también un régimen que ayude a tener un control, por así decirlo, más eficaz, o sea, que la ley no se concentre en un solo órgano, se concentre o se distribuya en varios y que a final de cuentas estos den ayuda y eficacia a lo que vienen siendo las cuestiones legales. También podemos decir que en este tipo de autorización, en este tipo de contexto, este, nos da o nos emite ciertas cuestiones o ciertos planteamientos que nos puedan ayudar a lo que viene siendo la regulación legislativa. También, en algunos países existen tensiones que, pues, al final de cuentas, se da lo que viene siendo condiciones entre los poderes. Y con esto podemos decir que ya sea por separación de poderes que actúan como criterio normativo y aspiracional, para reconstruir la arquitectura republicana. Además, este principio se ha contemplado con otros poderes constitucionales autónomos, con el poder electoral, los órganos de fiscalización. eh, También en esto se da, aunque no siempre se le incluye en la división clásica, su existencia refuerza el sistema de pesos y contrapesos. Por tanto, el respeto a la separación de poderes no es solo una cuestión de diseño, va más allá de eso, representa lo que vienen siendo los órganos en cuestión de diseño institucional y garantiza una libertad política que nos da a proteger a lo que vienen siendo los ciudadanos de decisiones arbitrarias y facilita el equilibrio entre gobernabilidad y control democrático. Con esto pasamos a lo que viene siendo el principio de supremacía constitucional. En el principio de supremacía constitucional nos da que la constitución en sí es el órgano más alto en cuanto a lo que vienen siendo estos parámetros. El control constitucional también te da la revisión de leyes y actos gubernamentales, que a simple vista nos da que establece que la Constitución es la norma jurídica suprema, como ya había mencionado anteriormente, y dentro del ordenamiento de un Estado, todos los actos de autoridad, leyes, decretos, sentencias y reglamentos deben de estar subordinados en sus disposiciones, y cualquier norma que le contradiga debe ser impugnada o anulada eh, eh, inmediatamente. ¿Por qué se da o por qué se emiten este tipo de criterios en este tipo de parámetros? Eh, la cuestión del por qué, a pesar de que la ley invada o haga cierto uso de estos, podemos decir que la supremacía constitucional en sí es respetar a la ley como nuestro máximo órgano para fomentar ciertos factores y secundariamente que ésta no puede efectivamente ser sobrepasada. ¿Por qué pasa esto? Porque la Constitución es la ley suprema que rige lo que vienen siendo los demás órganos que actualmente gobiernan lo que viene siendo nuestra nación y que por ende efectivamente se da ciertos parámetros para no evitar ese tipo de evocaciones, por así decirlo. O sea, no se trata de que la ley sea suprimida por la Constitución, no, no, no. Al contrario, se trata que la ley sea apoyada por la Constitución dentro de los lineamientos que esta misma dicta. Sin embargo, esta misma siendo respetada como máximo órgano para gobernar lo que viene siendo nuestro estado actual, que es muy importante siempre tener o siempre hacer a la alza este tipo de hincapié, que pues no es un órgano o no es algo que estén imponiendo, no, no, al contrario, es algo que se
estima y se da por adecuado mediante ciertas garantizaciones. Eh, el principio convierte a la Constitución en la fuente de validez de todo el sistema jurídico. No solo garantiza el poder público, define sus competencias, sino que reconoce lo que viene siendo la garantía y limita los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, que reconoce un impacto político fundamental que estructura lo que viene siendo la vida institucional. La Constitución no trata de suprimir o hacer alegatorias totales de esta. No, no, no. Al contrario, trata de hacer que lo que vienen siendo los órganos institucionales y demás se den o se emitan, se basen en lo que vienen siendo sus leyes y demás. Que esto es muy importante porque en sí la Constitución, siendo una ayuda efectiva y legal, podemos decir que teniendo estas garantías o estos acuerdos de nuestro lado, podemos decir con total sinceridad que no tendríamos problema alguno por tener nuestros derechos a la alza. Al contrario, la Constitución hace que el pueblo mexicano seamos un país de totalmente libertad y amplitud en lo que vienen siendo sus garantías y que por ende estas mismas sean implicadas de ciertos modos o de ciertas maneras para que tengamos un máximo rendimiento de ellas. Entonces, lo que muchas veces se trata de hacer o se trata de tocar al tema con estos cuestionamientos es que la Constitución no se vea como algo que podamos sobrepasar, al contrario, es algo que podemos enriquecer con lo que viene siendo el tiempo. O sea, la sociedad actualmente en todo esto no era la misma que hace 20 o 30 años. No, no, no. Actualmente ya hemos cambiado por el hecho que se han reunido otro tipo de cuestiones que rigen esta cuestión actual. Desde ámbitos muy básicos, como lo que vienen siendo las tecnologías o las nuevas costumbres y el nuevo, se podría decir, sistema de familia que actualmente se ejerce también, da entrada a mucho de lo que viene siendo las leyes actuales en lo que viene siendo la sociedad. Anteriormente, la sociedad era regida por la familia tradicional. Este, ¿Qué quiere decir esto con familia tradicional? O sea, la familia tradicional es mamá, papá e hijos, pero actualmente, con muchos parámetros que tenemos y con muchas cuestiones que tenemos, podemos decir que estos se han ido cambiando o han ido progresando a distintas adecuaciones. O sea, actualmente no solamente está el rol de mamá y papá, también está el rol de mamá e hijos, crianza compartida con los abuelos, cuestiones así que anteriormente, pues, no era tan común, pero que actualmente, con las disposiciones que tenemos, han ido cambiando a lo largo de lo que vienen siendo las décadas. Entonces, al cambiar nosotros, también cambió, ciertos cuestionamientos que actualmente tenemos, desde cuestiones como lo que viene siendo, este la tecnología. Anteriormente, los métodos de uso para lo que venían siendo las leyes, podemos decir que eran parámetros legislativos más obsoletos, o sea, eran escritos, ve al diario a cuestionar, ve al tribunal, ve a esto. Actualmente podemos hacer lo que viene siendo simplemente un juicio de divorcio incausado y estar notificando a través de lo que viene siendo nuestro correo electrónico, judicial, obviamente. Y que esto nos da o nos abre una nueva puerta, pues, para la ayuda que tenemos actualmente, que si bien no se ha integrado en sí ciertos márgenes de cuestionamiento o ciertas cuestiones ahí que hemos tenido un poco se podría decir, interdisponencia, o sea, que a pesar de que se han marcado, se han hecho, no se ha dado una entrada a estos, se están intentando usar estos nuevos métodos. Eh, Anteriormente el correo ni siquiera era tomado en lo que venían siendo las legislaturas, o sea, en sí no existía un correo como tal, o sea, simplemente no teníamos
entrada a vinculaciones electrónicas. Con lo que viene haciendo la pandemia y demás, se dio entrada a estos parámetros por el mero hecho de que pues se tenían que utilizar por no poder disponer de manera personal, por así decirlo, el uso de las tecnologías y demás. ¿Qué diga de las tecnologías? El uso de los tribunales, entonces empezaron a hacer lo que venían siendo. Sí, ya estaban hechas en realidad, pero no se habían dado una fomentación o un uso constante de ellos. Simplemente los juicios, de manera virtual eran meramente, escasos, o sea, se daban en casos muy pertinentes y muy, por así decirlo, estipulados, y que, pues, a final de cuentas, actualmente, tener un juicio de materia oral a través de lo que vienen siendo medios digitales es algo tan común como lo es enviar un mensaje de texto para notificar, ciertos parámetros de la ley, que, pues, muchas veces ya inclusive tú estás en lo que viene siendo la ley y se te notifica a través de lo que viene siendo tu correo, medios autorizados, que pues se te da entrada a lo que viene siendo el juicio. Y que pues esto por así decirlo, un hábito muy bueno porque te da agilización o te da eficacia a lo que viene siendo el uso de la ley. Y que pues a final de cuentas es algo que nos da entrada a una nueva disposición o a nuevos planteamientos que son de manera autorizada. Después de esto, tocamos las garantías institucionales del Estado del Derecho, que nos da que el Estado del Derecho requiere de garantías institucionales sólidas. Este, Con las garantías institucionales sólidas, podemos decir que son para asegurar que sus principios no sean letra muerta. Estas garantías consisten en órganos, en asegurar que dichos principios o pues, sus principios sean este, hechos que en órganos públicos autónomos e independientes que cumplen funciones de vigilancia, control, mediación y protección de derechos frente a lo que viene siendo un frente del poder político y administración. El primero y más importante es el Poder Judicial, que es encargado de interpretar y aplicar la ley de forma imparcial. Su interdependencia es esencial para que el ciudadano pueda defenderse de actos arbitrarios del Estado. Un juez dependiente del Ejecutivo o del Legislativo compromete la imparcialidad del sistema y nos da entrada a lo que viene siendo este, eh, muchas democracias modernas que pues garantiza la supremacía de la Constitución mediante el control de leyes y actos del gobierno. Estos órganos son árbitros supremos de legalidad y otra garantía esencial son órganos electorales autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Que organizan y supervisan los procesos de votación y su independencia garantiza elecciones libres, auténticas, que en todo esto te dan que eh, el aparato electoral es manipulado por el gobierno y se socava la legitimidad democrática. Las defensorías del pueblo son instituciones que protegen los derechos humanos frente a actos ilegales o negligentes de las administraciones, que actúan como un intermediario entre la ciudadanía y el poder canalizado en denuncias recomendadas y reformas. Los organismos de fiscalización como auditorías superiores, contralorías o tribunales de cuenta supervisan el uso de recursos públicos y que en esto o en estas cuestiones te da que las cuestiones o los tribunales de cuentas supervisan que estos entes ayudan a prevenir y sancionar la corrupción, fortaleciendo la rendición de cuentas y las cuestiones de una índole que sea de total legalidad, que pues a final de cuentas existen también instituciones de transparencia y acceso a la información que garantizan el derecho a los ciudadanos a conocer las decisiones y documentaciones que pues estas herramientas nos dan que son fundamentales en cuanto a estas decisiones y documentos, para lo que viene siendo una ciudadanía crítica y participativa. La existencia de lo que vienen siendo estas garantías institucionales no asegura solamente el Estado de Derecho, que es necesario para que funcionen con eficacia, que estén dotadas
de recursos y que sus miembros sean seleccionados con criterios técnicos éticos y que gocen de la independencia de lo que vienen siendo real, que frente a las decisiones políticas, estas instituciones son la arquitectura de contención y equilibrio del poder. Su robustez es proporcional a la salud del Estado de Derecho y un sistema de garantía sólido no solo resuelve conflictos, sino que previene los abusos, protege la dignidad humana y fortalece la confianza ciudadana. Después pasamos a las garantías procesales y derechos fundamentales, que, de momento, que las garantías procesales y los derechos fundamentales nos dan que son mecanismos que permiten a las personas ejercer sus derechos ante tribunales independientes y recibir un trato justo, imparcial y respetuoso. En los procedimientos judiciales son, por tanto, eh, una parte inseparable del Estado de Derecho, cuya legitimidad depende de la protección de derechos fundamentales. Una de las garantías básicas es el derecho al debido proceso, que implica que ningún ciudadano pueda ser privado de la libertad, propiedad o derecho sin un juicio justo público y ante una autoridad competente. Esto incluye la notificación previa y la audiencia que te da una posibilidad de aportar pruebas y la resolución fundada que te da lo que viene siendo que el derecho a la defensa es otro elemento central y toda persona acusada de un delito debe contar con un abogado que ejerce su derecho a guardar silencio, acceder a las pruebas en su contra y disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar lo que viene siendo su defensa de una manera este, adecuada. Sin estas condiciones, el proceso que se convierte en una farsa, como si. ¿Por qué en una farsa? Porque no estás dando a la persona que está siendo acusada la oportunidad de defender lo que vienen siendo sus derechos, principalmente, y secundariamente no le estás dando entrada a lo que viene siendo la ley de una manera justa. Al contrario, estás haciendo caso omiso de esta y estás interponiendo primero lo que vienen siendo tus parámetros y secundariamente lo que vienen siendo o interdisponiéndose como en sí lo que vienen siendo tus criterios, que pues sabemos que estas cuestiones son muy importantes o son de una índole ejecutiva, por así decirlo, y que pues al final de cuentas, y que con estas cuestiones te da también que las garantías tienen una dimensión sustantiva que protegen derechos humanos como la libertad personal, la propiedad, la integridad física, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la privacidad. Cuando el aparato judicial falla, todos estos derechos quedan expuestos a la violación de la ley y el respeto a estas garantías no solo es un mandato jurídico como en sí, sino un fiel fundamento para garantizar lo que viene siendo este, la ética y política del Estado democrático. Su vigencia efectiva permite resolver también conflictos de manera pacífica, restaurar la dignidad de las víctimas y generar confianza en las instituciones, que muchas veces pasa o suscita que las cuestiones, por así decirlo, fundamentadas dentro de la ley y que no se emiten o que no se hacen caso, nos puede dar entrada a ciertos márgenes o ciertas cuestiones que nos interpongan, por así decirlo, parámetros que nos ocasionen a un futuro ciertas cuestiones que nos hagan, por así decirlo, tener nuestros pensamientos mal acertados hacia la ley. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que muchas de las veces cuando la ley se sobrepasa o se hace negligente eh, por parte del afectado o de la persona que tenga una afectación, se puede dar ciertas disposiciones y se pueda también pensar en ciertos parámetros que eh, podamos decirlo por así pensarlo, se pueden disponer o hacer nulo uso efectivo de nuestras cuestiones
fundamentales y que por ende estos parámetros en sí podamos decir que se tengan o se hagan de ciertas cuestiones o índoles importantes y que a final de cuentas, muchas de las veces, cuando nosotros tenemos un juicio, por así decirlo, que no se da de una manera totalmente justa, podemos tener miedo o consecuencias eh, pedidas aquí a la ley, que pues muchas de las veces es lo que sucede. O sea, a pesar de que se estén cumpliendo, se estén dando parámetros que nos ayudan a cumplir estas cuestiones legales, podemos decir que estos mismos parámetros nos dan entrada a tener o a hacer ciertas disposiciones mediante la ley que pues nos den a final de cuentas una abnegación, por así decirlo, de esta misma, que a final de cuentas muchas veces también el miedo a tener un juicio injusto nos invade a carecer o al hacer que no se quiera tener en sí estas cuestiones y que a final de cuentas muchas de las veces también podamos decir que si se tiene un juicio injusto, vamos a tener más adelante lo que vienen siendo ciertos parámetros que no nos ayuden a conllevar ciertos arbitrariedades y que por ende estas arbitrariedades nos apliquen o nos justifiquen, por así decirlo, ciertas predicciones más adelante. Y cuando tenemos también este tipo de, por así decirlo, cuestionamientos, podemos decir que la nulidad o la cuestión que nos otorguen nos dará entrada a que dispongamos o hagamos ciertas, ciertas cuestiones de autoridad ante pues, nuestra beneficencia. O sea que muchas de las veces también podemos tener ciertas disposiciones ante la ley por el hecho de que estemos pensando o se esté pensando que se va a hacer caso nulo de estas mismas y que pues a final de cuentas sabemos que muchas de las veces esto es una total falsedad. ¿Por qué? Porque siempre se trata de dar un juicio justo a lo que vienen siendo ciertos sectores de la población. Uno de los sectores que anteriormente sufría mucho de estas disponibilidades jurídicas era el sector más minoritario, lo que viene siendo el país actualmente, que viene siendo la población indígena. La población indígena sufría de ciertos factores que nos podían o nos daban problemas porque la gente en sí ya no respetaba o ya no tenía la confianza de llevar un juicio justo por estas índoles. Entonces, cuando se hacía este, ciertas acciones legales por parte de este tipo de comunidades, ya se tenían miedo a no ser escuchado, a no, a que sus derechos fueran invadidos, cuestiones por el medio que muchas veces ya eran algo absurdo, por así decirlo, pero que a pesar de eso sí se daban. O sea, el emitir leyes se dio anteriormente muy comúnmente en ese tipo de comunidad y pues con el tiempo, por así decirlo, se empezó a hacer un rumor o a tener un rumor acerca de que pues no era fidedigna hacer una cuestión legal ante la ley porque pues se tenía una nulidad de esta misma. Y pues eso también nos dio entrada a, por así decirlo, desconfianzas por parte de las autoridades, que en esos parámetros podemos decir que sí sucedió, pero que, l- por así decirlo, era una exageración de cómo se tenía tomado en cuenta todo esto. Entonces, cuando se empezaron a hacer comunicados que ayudaban a entender lo que venía siendo un juicio, por ejemplo, que muchas personas no tenían acceso a lo que venía siendo la educación o a cuestiones por el estilo, este, se daban entrada a que pues estos mismos este, pudieran tener un juicio justo y que de manera eficaz se llevara a cabo y que pues no se tuviera el miedo de que se iba a hacer caso omiso de sus alegatos y demás, que pues era una de las principales razones que se tenían negociación en todo eso.
y que a final de cuentas eh, prosperó lo que venía siendo los actos jurídicos que beneficiaban a la población. Después de esto pasamos al Estado de Derecho y el control del poder, que en esto, eh, todavía no acabamos. La presunción de inocencia significa que nadie puede ser tratado como culpable hasta que pues una sentencia firme lo determine. Este principio protege al individuo de detenciones arbitrarias, linchamientos mediáticos y condenas sin pruebas, que es lo que actualmente se dice. O sea, si no tienes pruebas o no se ha dado una cuestión que declare que tú eres culpable, hasta que se compruebe esto, tú eres totalmente inocente. Este, También te da que el acceso a la justicia también implica la gratuidad o asequibilidad a los servicios judiciales. O sea, si no cuentas con los medios para hacerte de lo que viene siendo un abogado o cuestiones así, este, que ayuden a estos mismos, podemos decir que se te puede otorgar un beneficio para que la ley te ampare o te dé acceso a de una manera gratuita, para que tengas un juicio de total manera justa y que pues no se te dé un autoritarismo abnegado, por así decirlo. O sea, que a pesar de que no tengas los recursos económicos, no se te niegue pues lo que viene siendo eh, una cuestión legal que ayude a esto mismo y que por ende, a final de cuentas, te otorgue o se te dé ciertos parámetros de ayuda en todo por así decirlo, proceso. Eh, a lo que viene siendo esta cuestión, pasamos con el Estado del Derecho y el control del poder. En el Estado del Derecho y el control del poder, este, te da que uno de los propósitos más trascendentes del Estado de Derecho es limitar y controlar el poder. Toda autoridad, por legítima que sea, necesita contrapesos que prevengan su abuso, corrupción o arbitrariedad. En este sentido, el control del poder es una garantía de la libertad individual y colectiva. Existen múltiples formas de control: interno, externo, político, judicial, administrativo y social. En estos ámbitos, también se da que internamente las instituciones del Estado deben controlar lo que vienen siendo mecanismos para auditar lo que vienen siendo sus propias acciones y revisar procedimientos que sancionen errores o irregularidades. La existencia de contralorías internas, comités y demás de ética y auditoría reguladores son la clave en todo esto. O sea que siempre se trata de que el poder no esté sobrepasando lo que viene siendo los límites jurídicos de ciertos parámetros y que a final de cuentas se tenga lo que viene siendo una ayuda o un contexto en todo esto. Y que pues a final de cuentas también lo que se trata de hacer en todos estos contextos y demás es que siempre se tenga una justicia plena, o sea, que no se tenga por así decirlo, una ayuda más allá de lo que viene siendo, pues, ámbitos jurídicos que no ayuden a ciertos parámetros, por así decirlo, y que a final de cuentas a veces afecten ciertas constitucionalidades de nuestros em, poderíos, por así decirlo. O sea, que lo que trata de hacer también muchas veces el poder en sí, o bueno, los órganos reguladores de este mismo, es el ayudar a la población para que tengan lo que viene siendo ciertas cuestiones y que éstas sean válidas por, por ciertos márgenes del poder, o sea, que no se tenga una cuestión de que tal vez alguna autoridad simplemente con el hecho de enfrentarnos a ellos, por ejemplo, no quiero decir que lo hagamos, se tenga ya dado por perdido el contexto, o sea, que estos contextos o estos tipo de cuestiones, a pesar de que se den o se obtengan de ciertas índoles, no se den o no se prevengan que pues carezcan de estas mismas.
A final de cuentas, muchas de las veces podemos decir que el imponer o el hacer ciertas, por así decirlo, ciertas regularidades no nos otorguen ciertos beneficios para ciertas autoridades. No, no, no. Al contrario, lo que se trata de hacer con esto es que a pesar de que una autoridad tenga el control de tu asunto, esta no va a sobrepasar lo que vienen siendo tus derechos. El control externo corresponde a órganos autónomos que, como las auditorías, superiores o tribunales de cuentas, revisen el uso de los recursos públicos, evalúen la legalidad del gasto y denuncian actos de corrupción. Su autonomía y acceso a la información te da que son condiciones indispensables para lo que viene siendo su eficacia, y otra dimensión del control del poder es la transparencia gubernamental, que te da que el Estado está obligado a publicar lo que viene siendo información relevante como contratos, presupuestos, planes de evaluaciones y resultados. Este principio permite que la ciudadanía conozca también lo que hace el gobierno y en qué se gasta el dinero público. La rendición de cuentas va más allá de informar, implicar, justificar decisiones, asumir responsabilidades y estar dispuesto a lo que viene siendo eh, ¿cómo podría explicar esto? A dar una transparencia gubernamental en sí, que pues a final de cuentas el Estado está obligado a publicar todo esto, como contratos, presupuestos, planes, evaluaciones y resultados. Esto nos da que pues el ciudadano conozca o de un conocimiento facto a todo esto, y que la rendición de cuentas va más allá de informar e implica justificar decisiones y asumir responsabilidades y estar dispuesto a corregir errores de un gobierno que rinde cuentas y fortalece su legitimidad y mejora la calidad de sus políticas públicas. La lucha contra la corrupción es una manifestación práctica del Estado del Derecho y te da que la corrupción erosiona la confianza ciudadana, que es lo que les decía. O sea, muchas veces el tener un miedo hacia una autoridad era, bueno, actualmente era algo, actualmente es algo inimpensable. ¿Por qué? Porque pues no tenemos una autoridad que nos dé desconfianza porque sabemos que vamos a tener un juicio libre y aparte de un juicio libre vamos a tener un juicio justo, o sea, no vamos a tener algo que implique que pues nuestros derechos se vean socavados, o sea, al contrario, sabemos que los órganos van a tratar de dar eficacia a nuestro juicio y secundariamente dar prioridad a ciertos factores y que a final de cuentas estas índoles, por así decirlo, nos demuestren ciertos parámetros que no limiten la ley, o sea, que a final de cuentas se tenga una nueva, am, por así decirlo, ¿cómo podríamos explicar esto? Sí, se tuviera una nueva visión de esto, o sea, que careciéramos o se hiciera nulo el, el tener miedo a alguna autoridad fue uno de los efectos de hacer justicia mediante ciertos órganos imparciales y que a final de cuentas sabemos que los desafíos contemporáneos del Estado de Derecho nos dan que pues sus fundamentos teóricos sólidos y enfrenta serios desafíos que en el mundo contemporáneo se da que en muchos países las estructuras legales existen formalmente, pero en la práctica son manipuladas. O sea, la corrupción. La corrupción es uno de los principales, por así decirlo, problemas en todo esto. ¿Por qué? Porque pues al tener un Estado corrupto, sabemos que vamos a tener justicia nula, cuestiones de que digas, bueno, ¿para qué meto en sí una demanda contra esta persona si tiene ciertas, por así decirlo, manipulaciones en cuanto al juicio y que pues no me van a dar respuesta justa hacia mí? Al contrario, voy a tener tal vez una sanción que me implique lo que vienen siendo ciertos parámetros y que pues a final de cuentas me dé una lección errónea de lo que buscaba. Entonces, muchas veces también en todo esto, pues lo que se trata de hacer es que se tenga un juicio justo
se haga una autoridad que eh, no sea, por así decirlo, enfrentada una contra la otra y que a final de cuentas también nos da este, un uso simplificado en todo esto, que pues también eh, nos da que a pesar de que en el siglo XXI el Estado de Derecho también debe de adaptarse a escenarios tecnológicos como la inteligencia artificial, la protección de datos y demás, sabemos que se ha dado o se ha emitido ciertos parámetros que no han beneficiado estas instancias. Bueno, con esto yo creo que sería todo por este tema. Me gustó mucho impartir, lo que venía haciendo las cuestiones de, por así decirlo, justicia y demás que se emplean en el país, actualmente. Este, yo creo que después, seguimos tocando otro tema relativamente creo que la siguiente clase nos toca algo cuestionable con la política y la justicia. Espero les haya, beneficiado todo esto. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hasta luego.